Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo al unísono. Vamos a poner énfasis en la palabra. Después de leerlo, oraremos para pedirle al Señor que nos dé una enseñanza, una palabra para nosotros a través de ella. Amén. Ok, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Sí están aquí? Pues ustedes son más, deben de oírse más que yo. Listo, otra vez. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en tu nombre precioso nos encomendamos en esta mañana. Agradecemos la presencia gloriosa de tu Espíritu y rogamos que nos guíe, que nos envuelva, que nos toque, que hable a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, y podamos, Dios de los cielos, salir edificados, dispuestos a mantenernos firmes y fieles en Cristo, aún en medio de las adversidades más grandes. Lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Pues esta mañana le quiero hablar de algo que a lo mejor no le va a ser muy agradable. Sin embargo, es importante saber acerca de estas cosas para que podamos estar equilibrados en nuestra manera de entender la vida cristiana. Hermano de audio, Ever, si le bajas tantito, por favor, un poco más. Ahí está, ándele. Es que ha de saber usted que si el audio está mal, uno que habla se cansa mucho. Bueno, entonces, amados hermanos, la realidad de las cosas es que de alguna forma hemos tenido informes equivocados de lo que es la vida cristiana. Algunas veces nos han dicho, es que si te haces cristiano, todo se te va a componer, pero así, de la noche a la mañana. Algunos les dicen, es que si tú eres cristiano, mira, no te va a pasar nada malo. Todo va a ir, pero como sobre ruedas. Casi vas a vivir en un jardín de rosas, en un lecho de rosas. Y el problema es que cuando la persona, por ese interés, busca de Dios, acepta a Dios, y de repente las cosas se ponen color de hormiga, como que de repente la gente dice, ¿qué pasó? Me engañaron, esto no es cierto. ¿Cómo es posible que siendo cristiano me pasen tantas pruebas y tenga tantos sufrimientos? El tema de esta mañana se llama exactamente los problemas y el sufrimiento en tu vida. Los problemas
y el sufrimiento en tu vida. Muchos creyentes piensan o enseñan que los creyentes estamos exentos del sufrimiento o los problemas de la vida. Ya te hiciste cristiano, entonces dan la impresión de que ya estás envuelto en una burbuja, eres intocable, todo te va a ir bien, todo te va a salir bien, no te vas a enfermar, si te enfermas haces oración y te compones y entonces casi se la vas a ganar a Matusalén, ¿verdad? Vas a vivir largura de días, siempre con dinero, siempre sano y bien feliz. No, pues eso se escucha precioso. Nada más que tengo que decirle la verdad. Eso realmente no es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo contrario. Acabamos de leer el pasaje en donde nos dice que cuando de alguna forma nos viene un problema, una circunstancia adversa, dice pues definitivamente que no nos sorprendamos. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos sobrevenga o nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos sucediera. Ay, ¿esto por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y por eso este pasaje nos enseña que debemos de tener la actitud correcta. Es más, dice que aprendamos a ser felices en medio de las circunstancias adversas. Que seamos bienaventurados. Y bienaventurado quiere decir excesivamente, perfectamente feliz. A quienes enseñan que los problemas de la vida, que los sufrimientos no caben en la vida cristiana, que no son parte real en la vida de los que caminamos en la fe. Nos enseñan muchas veces que si estás sufriendo o tienes problemas o pruebas, entonces una de dos: o eres débil en tu fe o estás más empecatado que nada. Y las personas cuando tienen una lucha, un problema, pues se angustian a sí mismos. Si son personas que son fieles en la vida con Dios, que se mantienen, dijéramos, en el estándar normal de una vida agradable a Dios, y viene un problema, entonces empiezan a cuestionarse: ¿qué habré hecho mal? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Por qué, Señor, si yo que te quiero tanto y te adoro y te canto y voy a la iglesia y te sirvo, me suceden estas cosas? Y el diablo empieza a trabajar para hacernos sentir incómodos y entonces para que reaccionemos negativamente en contra de Dios. Y yo no sé si usted sepa, pero hay muchas personas que por algo negativo que le haya sucedido en la vida, de repente se vuelve contra Dios a reclamarle, y entonces no solo le reclama, sino aún dice: pues yo definitivamente ya no quiero nada contigo, y mucho menos con los cristianos. Y hay gente hoy día que dice: no quiero nada con Dios, no quiero nada que sea de iglesia, no quiero nada que sea de Cristo, porque nos enseñan eso, que eres débil o que estás en pecado y que por esa causa pues te vienen castigos, te vienen cosas difíciles. Y por causa de estas enseñanzas equivocadas, muchos cristianos se sienten culpables, otros se sienten frustrados ante Dios, porque ¿cómo es posible? Me fallaste, si tú me dijiste que la cosa iba a ser como sobre ruedas. Pero también se sienten mal ante las gentes, ante los vecinos, ante la familia, porque no sé si usted se habrá dado cuenta, pero luego resulta que cuando te viene un problema, una necesidad, una enfermedad, no falta el que te dice: oiga, y pues no que son cristianos, no que a ustedes no les va a pasar nada. Y la gente entonces cree que no vale la pena servirle a Dios, porque entonces algunos hasta dicen: es que antes me iba mejor, es que antes estaba bien, no tenía tantos problemas. Sin embargo, pues tenemos que decir la verdad. Aún personas no cristianas se fijan en estas circunstancias y nos reclaman que por qué nos está pasando eso, y nos señalan y nos culpan y nos hacen sentir: algo harías, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Qué pecados traes que andan tan ocultos?
Y yo no sé si en medio de usted, de las luchas, usted haya pensado igual de esa manera. No sé cuántos de aquí ya les tocó sufrir algo, levanten la mano. ¿Alguno de ustedes ya ha sufrido algo? Una tristeza, un dolor, una enfermedad, falta de dinero, angustias, luchas, problemas con los hijos, con el esposo, con los vecinos, con la suegra, con la amiga de hasta con la amiga de la suegra, ¿no? Y tremendo, mucho sufrimiento. Y entonces uno se pregunta, Señor, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir? O algunos decimos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? Y nos ponemos en crisis o nos deprimimos, todos entristecidos, y ahí andamos así con las manos caídas, ¿verdad? Así. En mi pueblo había un muchachito que de cariño le decíamos la puerca. No sé por qué, pero así se llamaba la puerca. Y cuando se ponía triste, agachaba la cabeza y caminaba así, con las dos manos así. ¿Qué tienes? Puerca. Estoy triste. Y yo no sé si lo ha notado, pero es lo que nos pasa. Luego echas la cabeza, te pones hasta cenizo y te pregunta, ¿qué tienes? Me agarró la depre, hermano. Pues tengo problemas, luchas, angustias. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? Y como no tenemos la respuesta al por qué, pues para los pastores, como somos así bien inteligentes, hemos ya encontrado una respuesta más o menos. No pregunte por qué, hermano. Usted diga más bien, ¿para qué? Y bueno, es verdad, sí hay una razón, y yo creo que esta mañana la vamos a tratar de entender. Y sí hay una razón del sufrimiento, sí hay una razón de la prueba, de las luchas que vivimos. Olvídese de los no creyentes, hablamos de nosotros, ¿verdad? Los que ya estamos bien afianzados en el Señor y que nos la vemos negra, difícil. ¿Cree que haya una razón? Hoy le tengo que decir la verdad. Pero digo, si no la quieren escuchar, pues no se las digo. ¿Sí la quieren escuchar? A ver, díganme, pastor, díganos. Bueno, así con autorización sí, ¿verdad? Ok, le voy a decir la verdad, por favor. Y esto es bíblico, increíble. El dolor, las tristezas, la enfermedad, los problemas, las luchas, las angustias, es algo normal en la vida. No hay nadie que se escape de alguna circunstancia adversa durante el tiempo de su existencia. Escuche bien, necesitamos meternos bien en la cabeza y aprender que el sufrimiento es una condición normal y universal en todo el ser humano. No hay nadie que no sufra, hasta para nacer algunos batallaron. Sufrimiento. Todos los seres humanos en diferentes escalas experimentamos sufrimiento de alguna forma. Que algunos sonreímos y nos levantamos y saludamos como que sin nada, eso es otra cosa. Pero por eso yo ya inventé mi versículo favorito, Salinas 1:1. Ojos vemos y cristianos no sabemos, ¿verdad? Repítaselo a su vecino, ojos vemos y cristianos no sabemos. Porque quién sabe el dolor, quién sabe la tristeza. Hay algunos que por pena no te la platican, Hay personas que para no dar su brazo a torcer, están luchando internamente para resolverlo todo y no le dicen nada a nadie. Llevan su carga pesada ellos solos. Ahora, ¿sabes lo que hiciste? Tú, la realidad. ¿Sabes lo que hicimos? Pues, para que no se sientan tan solitos, ¿verdad? ¿Sabes lo que hicimos para ser candidatos a sufrir y a tener problemas en la vida? ¿Sí sabe lo que hicimos? Una sola cosa hicimos: nacimos. Y por el simple hecho de haber nacido, por ser humanos, cristiano, no cristiano, nada más por eso,
Tarde que temprano nos toca sufrir, tener pruebas, luchas, angustias, como parte normal de nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice, pues si no es nada extraño. Oye, pues ¿de qué te sorprendes? No te sorprendas cuando de repente el fuego, si dice fuego de la prueba, viene a tu vida. Eso no es la novedad, eso no es la sorpresa. Lo que sí tienes que aprender es que ahora el chiste de que soy cristiano es que tengo los recursos necesarios para poder salir victorioso en medio de cualquier prueba. Tengo los recursos necesarios para vencer cualquier adversidad. Ya no estoy solo para cargar esa piedra tan difícil del problema, del sufrimiento. Ahora viene el Señor y me dice, yo te ayudo. El Señor viene, dice, pásame tu carga. Por eso dice, igual Pedro, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos está diciendo como en el fútbol, pásamela, pásamela, pásamela. Ah, no, pero uno quiere hacer el partido solito. ¿Quieres meter el gol? Como anoche. ¿Cuántas fallas? En balde la desvelada, ¿verdad? Pobre Dos Santos, lo tuvieron que sentar. Amados, cuando vamos a la palabra, Job capítulo 5, versículo 7 nos dice algo importante. Es una declaración sencilla, muy escueta, si tú lo quieres ver así simple, pero es lo que Dios dice en su palabra. Job 5, 7. Fíjate lo que dice, es como de parábola. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre que dice, nace para la aflicción. Ok, nos está dando el cuadro de un fuego, una fogata. La fogata se enciende. Y si tú la observas, principalmente en las noches, salen chispitas encendidas de trocitos minúsculos de madera o de combustible que se están quemando y que se las lleva el viento y se van ardiendo. Y dice Job, inspirado por Dios naturalmente, que exactamente como esas chispas que se levantan así, que si hay fuego no hay manera de que no suceda, así el hombre nace para la aflicción. Tarde que temprano nos llega el fuego, nos quema y chispas, ¿verdad? Decimos chispas. La cosa está difícil. Aquí mismo en Job 14:1, Job 14:1 también nos dice, el hombre nacido de mujer tiene dos características. El hombre nacido de mujer, Job 14:1, léalo conmigo. El hombre nacido de mujer, número 1, corto de días. Y número 2, hastiado de sinsabores. Ahora, note quién lo está diciendo. Está diciéndolo un hombre que sobresale en medio de todos los seres humanos porque era súper archirrecontrapaciente. Nadie como Job. Paciente, buena persona. Imagínese un hombre que ofrecía sacrificio todos los días a favor de sus hijos. Un hombre que Dios lo pone como ejemplo aún ante el mismo diablo de que era una persona buena. Y luego, ¿por qué le cae la sarna? ¿Por qué se le mueren los hijos en un día? ¿Por qué se queda sin dinero? Y hasta la esposa abre el corazón y le dice, maldice a Dios y muérete. Bien cariñosa la señora, ¿no? ¿Cómo? Pues él tiene que reconocer que la vida humana está cargada de sinsabores, porque el hombre nacido de mujer tiene los días cortos y también está hastiado de sinsabores. Y alguien diría, pero ese es Antiguo Testamento. Sí, pero resulta que el Señor Jesús, ahí en Juan 16:33, nos dejó un mensajito.
¿A cuántos nos gusta que nos entren mensajes al celular, verdad? Bueno, pues ahí le va uno, Juan 16:33. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, a sus seguidores. Estas cosas os he hablado para que en mí, en la persona de Él, aprendamos a tener paz. ¿Por qué nos dice eso? Porque hay una prevención, hay una preventiva. En el mundo tendréis aflicción. ¿A quién se lo dice? A todos. Todos van a tener aflicción. Entonces el problema no es la sorpresa de la lucha, no es el problema de una carga de una persona enferma o de alguien que se te murió o de que no tienes dinero luego ni para pagar la renta y que no hayas qué hacer, te rascas la cabeza, te jalas los pelos, te azotas, lloras y a ver a quién le pides prestado y me hablas a mí y te digo que no tengo, porque casi muchos me hablan a mí. Pero nos dice que la actitud, la manera de enfrentar las circunstancias es lo que cambia la realidad. ¿Qué dice? Pero confiad. ¿Por qué confío en Cristo? Porque Él ha vencido al mundo. Ahí hay una cosa muy interesante. Regresando al caso de Job, nos encontramos que Job era un hombre de Dios, que nunca pecó con sus labios, que aún en la más dura prueba en que estaba, no pecó. Eso enseña la palabra de Dios, no pecó, ni en sus respuestas, ni en medio de su sufrimiento extremo. Pero sí escribió que la cosa no era fácil. ¿Sí sabe eso? Lo dejó escrito, cómo era su sentir en relación a Dios. Si me acompaña a Job capítulo 23, versículos del 1 al 10, lo leemos de rapidito. Job capítulo 23, del 1 al 10. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré, ¿cómo? Con amargura. Ok, el hecho que no hubiera pecado y que se hubiera mantenido firme no quiere decir que no sentía, sí sentía. Las circunstancias estaban terribles, todo en su contra. Aún sus amigos, en lugar de venir a consolarlo, vinieron a culparlo. Si usted le dejó, puras condenas, ¿no? Pues tú arrepiéntete, ¿qué hiciste, qué no hiciste? Hablaré con amargura porque es más grave, ¿qué cosa? Mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Por qué dice eso? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. En otras palabras, ¿cómo se sentía? Solo. Dios para él en ese momento, ¿qué cosa? No estaba presente. En su angustia, en su lucha, Dios no estaba. ¿Dónde está Dios? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Lo ha pensado alguna vez? Pues yo creo que sí. No, si me pregunta a mí, pues, se la platico, pero si se la platico hasta llora, mejor no. Pero se siente feo. ¿Dónde está Dios? Si yo supiera bien dónde está Dios cuando las cosas están difíciles, cuando el sufrimiento es extremo, dice versículo 4, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos, o sea, le hablaría, le expresaría. Y yo sabría lo que Él me respondiese. Yo sabría lo que Dios quiere para mi vida. Y también entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes Él, ¿qué cosa? Me atendería, todo está bien, pero no estaba. No está Dios en medio de la lucha, aunque él sabía cómo podía llegar a Dios, hablar con Él y que Dios lo entendería y Dios le haría comprender. Pues qué bueno, pero ¿dónde lo hallo? Si está ausente Dios. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y entonces él dice que hay la intención de buscar a Dios, claro que sí.
He aquí yo iré ¿a dónde? Al oriente. Pero ¿qué va a pasar? No lo hallaré. Entonces me voy al occidente y entonces lo mismo, no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur, ¿qué pasa? Se esconderá y no lo veré. O sea, todo perdido, sin Dios, sin esperanza, con su sarna, sus hijos muertos, todo su dinero perdido y todavía Dios oculto en su vida. Pero él llegó a una conclusión, que aunque él no podía entender que Dios no se hiciera presente a sus circunstancias, él de todos modos creyó que Dios tenía el control. Lea el versículo 10, conclusión de sus circunstancias. Si yo no sé dónde está Dios, yo iría, hablaría con él, le pediría perdón, etcétera. Él me respondería, me consolaría, yo me caería el 20 de lo que está pasando. ¿Por qué estoy pasando esto? Me movería donde está, pero ¿dónde está? No está. Pero una cosa sí sé, no lo encuentro, no lo veo, pero sí sé que dice que Él conoce mi camino. O sea, yo no lo puedo ver a Él, no lo puedo comprender, no lo puedo visualizar, pero Él sí me está viendo. ¿Usted cree que en medio de su lucha, de su tribulación, de su sufrimiento, Dios no te está mirando? Claro que nos está mirando. Nos ve, conoce nuestro camino. Y también dice algo que no nos gusta. ¿Qué dice? Me probará. En otras palabras, que algo está pasando, no tanto de mi parte, sino que Dios está permitiendo algo hacia mi vida. Una prueba. A veces las pruebas son fáciles, a veces regulares, pero a veces son como las de matemáticas, para los que no sabemos matemáticas, durísimas. Pero hay un final feliz que dice, me probará y ¿qué va a pasar? Y saldré como el oro. O sea, voy a ser refinado, voy a ser tratado de una manera a través de la cual yo voy a ser formado en una joya preciosa, algo de valor. Si analizamos el pasaje, nos revela que por su sufrimiento sentía que Dios no estaba con él, como que Dios estaba en su contra. La desesperación de su sufrimiento no tenía una causa aparente. ¿Por qué así nos pasa? ¿Por qué me vino esto? Pues si yo no sé ni por qué la estoy pasando así. Si soy tu hijo, si soy cristiano, si diezmo, si te canto alabanzas, si hago oración, si voy a Peniel, si es más, hasta a célula voy, Padre. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido alguna vez así? Como que lo que te pasa es sin razón. Como que Dios te ha abandonado. ¿Sí lo has sentido alguna vez? Que a pesar de que oramos y oramos y oramos, y vaya que pregúnteme a mí, yo diario estoy orando y orando, y que a pesar de que oramos, a pesar de mi clamor, como que Dios, bien, gracias. Sí le ha pasado, ¿verdad? Bueno, para que no esté triste, a mí también. Y eso que soy el pastor, no, o sea, ¿cómo? Si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos la figura de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, nos revela que cuando más estaba sirviendo a Dios y cuando estaba en plena obediencia, ¿qué cree que le pasó? Le llegó el sufrimiento, le llegó la prueba, la angustia, el dolor, la desesperación. Como pocas veces, fíjese, como pocas veces le puede llegar a una persona en la vida. Y si no me la cree, vaya conmigo. 2 Corintios 1, 8 y 9. Ahí dejó registrado. Job escribió lo que sentía. Pablo también. Se lo compartió a la iglesia de Corintios. Les expresa su dolor por lo que pasó, lo que vivió, lo que sintió. 2 Corintios 1, 8 y 9, ¿ya lo tiene?
Ahora léalo conmigo. Porque hermanos, ¿a quién le habla? A la iglesia, a los cristianos. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿Qué cosa es una tribulación? ¿Una pruebita? No, es un golpe, es un vendaval, una circunstancia adversa, grande. Pues fuimos, ¿qué cosa? Abrumados. ¿Qué cosa es ser abrumado? Algo que sobrepasa nuestra resistencia. Abrumados sobremanera. ¿Hasta qué punto? Más allá de nuestras fuerzas. Oiga, espéreme, ¿cómo dice ahí? Más allá de nuestras fuerzas. Oiga, ¿qué no Dios dice, igual a través de Pablo, que Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir? Ahí hay una contradicción, ¿sí o no? ¿Sí? Aparente contradicción. Ahorita le voy a explicar. Pero aquí Pablo dice que perdió, fíjese, por esa circunstancia, de tal modo que aún perdimos, ¿qué cosa? La esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Perdieron la esperanza de vivir y estaban seguros que el asunto estaba puesto para muerte. O sea, no era tan poca cosa lo que él vivió. Pero ¿para qué sucedió todo eso? ¿Alguien sabe? Si le sigue leyendo, ahí está, ¿para qué pasó todo eso? Pues para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? Sino en Dios que resucita a los muertos. Que aunque si hubieran muerto, había la esperanza de ¿qué? De resucitar, de volver a la vida. Que quiere decir que el problema nunca será más grande que nuestro Dios, que el sufrimiento nunca será más grande que nuestro Dios, que aunque nos sobrepase más allá de lo que podamos resistir, el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, que aprendamos a entender la posición, la actitud con la que tenemos que enfrentarnos a esas circunstancias. Tribulaciones, problemas, sufrimientos, pruebas. Fue abrumado, sobrepasado por los problemas y el sufrimiento. Todo era más allá de sus fuerzas. Perdió la esperanza de vivir, se sintió condenado a morir. Y otra vez la pregunta para nosotros, porque acá a nosotros nunca nos pasa nada, naturalmente, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado alguna vez así? ¿Te ves caminando en la vida bien feliz, bien contento, gozando la vida cristiana, y de repente vienen los problemas como que en una emboscada de donde ya no hayas ni cómo escaparte? De la noche a la mañana cambian las circunstancias. Ahora escuche bien, la pregunta es esta. La pregunta es esta: ¿por qué permitió Dios que un hombre como Pablo o como Job experimentaran cargas excesivas? ¿Por qué permitió Dios que estos dos grandes hombres de Dios, y de rebote nosotros, de repente nos veamos sobrepasados por tribulaciones, por luchas, por pruebas, por enfermedades, por economía, por sufrimientos excesivos? La pregunta es más a fondo, diríamos: ¿por qué dejaría Dios una carga mayor de la que podemos soportar? ¿Por qué? Y vuelvo al pasaje que les dije hace rato, que no Dios dice en su palabra que no nos dará más de lo que soportemos. Porque en este versículo no se refiere al sufrimiento, se refiere a otra cosa. Cuando Dios dice que nunca te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir, no se refiere a los problemas. Y a lo mejor para algunos esto: ¡oh, hermano, pero cómo está usted diciendo eso, ¿verdad? Ese versículo, aunque lo usamos, no sirve para eso. Sirve para la tentación. Y en la tentación dice que no te dejará ser
tentado más de lo que pueda resistir. Junto con la tentación o esa prueba de tentación viene la salida. Pero hablando del sufrimiento, ahí no dice nada, ahí dice que nos toca. Es más, Job, Pablo y algunos de nosotros ya lo experimentamos, ya lo vivimos. Y precisamente porque nos han enseñado mal el concepto del sufrimiento y las luchas en la vida cristiana, pensamos que Dios nos falló, y no, Dios no nos ha fallado. Hay una razón. Dijo Mario, Dios conoce nuestro corazón. Exactamente. La pregunta sería, ¿cuál es el plan entonces de Dios cuando el sufrimiento y las pruebas excesivas vienen a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora sí aplica no el por qué, sino más bien, ¿para qué? ¿Para qué? Y escuche bien, no le va a gustar lo que le voy a decir. Igual a mí no me ha gustado que me pasen esas cosas, pero he tenido que aprenderlo en medio de la práctica, de ser presionado por circunstancias de sufrimiento extremo. He tenido que aprender que la respuesta es simple, que el plan de Dios a través del dolor, a través de las circunstancias, a través del sufrimiento, para mí, por si calla usted, pero para mí es que yo sea, ¿qué cree? Quebrantado. Que yo sea quebrantado. ¿Usted cree que Dios quiera quebrantarnos? Ah, caray, como que entonces, pues ¿qué no me iba yo a ser cristiano? ¿Iba yo a ser un niño feliz y contento con su globo y así todos los días de la vida? Pues no oímos mal, no estamos entendiendo mal. Realmente Dios no me manda la prueba, no me manda el sufrimiento, Dios no me carga la mano, pero sí permite en su soberanía que yo experimente todas esas circunstancias adversas, porque en su plan final, ¿qué cree que quiere? No, quiere que nos quebrantemos. Y después, claro, viene que su nombre se glorifique, pero inicialmente lo primero es que yo sea quebrantado. La pregunta es, ¿qué cosa es quebrantamiento? ¿Qué cosa es cuando dice se quebrantó? ¿O qué entiendo cuando digo me quebranté? Escuche la definición. Y si no se la recuerda, compra el CD o el DVD. ¿Qué cosa es quebrantamiento? Es la condición que existe cuando una persona ha dejado toda confianza en su propia fuerza personal. Cuando una persona aprende a dejar de confiar en sus fuerzas, en sus habilidades para manejar su vida. Cuando somos quebrantados, escuche bien, lo único que nos queda es depender de su gracia. Cuando somos quebrantados, lo único que nos queda es depender de su gracia. Pero para aprender a depender de su gracia, la única manera de que Dios lo logre en nosotros es que seamos quebrantados. Y muchas veces Dios usa el problema, la necesidad, la enfermedad, el sufrimiento, todo lo que usted se puede imaginar negativo, para que nosotros vayamos siendo como buenas ovejitas encaminados al punto de ser quebrantados. ¿Por qué quiere Dios quebrantarme? Porque si no estoy quebrantado, soy yo el que pienso, soy yo el de la fuerza, soy yo el del poder, yo soy el de la sabiduría, yo soy el que tengo el control. Y está bien, sí creo en Dios y está bien, pero yo soy primero yo, luego yo y al último yo.
Y contra lo que el Señor se va es contra ese yo. Porque hay un ligero problema, nomás es de una o de dos. ¿Quiere que se lo diga? Somos cristianos, acuérdense, somos cristianos. El problema ya en la vida cristiana es nomás de dos. O soy yo, bajo el control absoluto de mi vida, o qué. El dos, ¿cuál sería? O es Él, con el control absoluto de mi vida. Y entonces yo he aprendido que entre más me resisto y entre más yo lucho y entre más yo quiero ser y quiero hacerla y la quiero, no sé, promover y establecer y imponerme, y mi sabiduría y mi carisma y mi fuerza y mi educación y todo, ¿qué cree? Pues Dios dice, no, espérate, si tú eres mi hijo, así no me funcionas. Así es que te doy, le dice al enemigo, chance de que lo toques. Ahí dale una calentadita pues para que aprenda que pues que finalmente si es cristiano, claro, si es cristiano, ya no es él. Ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice un versículo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea que lo mejor que a mí me pueda suceder es que Cristo esté al 100% controlando toda mi vida. Pero como soy totalmente rebelde y me resisto, el Señor tiene que aprovechar las circunstancias adversas para quebrantarme, para que llegue el momento en que yo ya no confíe ni en los vecinos, ni en el dinero, ni en la posición, ni en la educación, ni en mis habilidades, ni en lo guapo que somos, no en nada. Solamente depender de Él. Necesitamos estar quebrantados. Si no estoy quebrantado, entonces yo tengo el control, las decisiones, el camino para salir del problema o el sufrimiento. Aún trato de arreglarlo yo. No sé si le ha pasado, pero todo lo queremos arreglar nosotros. Me la estoy viendo difíciles, pero en el nombre de Jesús yo salgo afuera. Yo, en el nombre de Jesús, claro, para que se oiga santa la cosa, ¿no? No, mi casa está de cabeza, pero tomo el control. No, mis hijos andan, pero bien mal, pero yo me encargo de ellos. Y ahí yo veo a mucha gente, por ejemplo, con los hijos, cada que cae el hijo, ahí van y lo levantan. Y las pobres, muchas ya viejecitas, tratando de levantar al muchachito que nomás lo sueltan y otra vez se deja caer, ¿no? Y queriendo levantar las vidas y queriendo arreglar las cosas de la gente, queriendo nosotros tener la palabra de sabiduría para la persona, el consejo sabio que les arregle la vida. Y uno está, ya no hay qué hacer, levantando a un montón de cosas, queriendo arreglar todo, no sé, queriendo ordenar todo. Y finalmente te das cuenta que por más que le haces, creo que entre más le haces, peor se ponen las cosas. Ahí están. Sí, aquí vinieron ahora Peniel, hermanos. Entonces, el sufrimiento, el dolor, la prueba que abruma y es excesiva en nuestra vida. Le voy a decir otra cosa que no le va a gustar. Escuche bien. Puede ser que sea lo mejor que nos pueda suceder. Puede ser. Claro que uno se resiste. No, ¿por qué? Y viene el dolor, ¿verdad? Y nos sentimos mal. Y entonces reaccionamos. Yo salgo, yo puedo, yo lo corrijo, yo lo arreglo. Y Dios entonces, cuando yo me aferro mucho a la solución, y yo lo quiero en mis fuerzas arreglar y corregir, pues Dios dice, no, pues otra toneladita más encima, ándele. ¿Me quiere hacer la vida infeliz Dios con eso? ¿Usted qué cree? No,
Nomás lo único que quiere es que ya deje yo de darle tanta lata confiando en mí mismo. Porque toda la lata que le damos a Dios es por lo que yo digo que así es, por lo que yo creo que así es. Pero tengo a Cristo en mi corazón. Y pues como que no checa, el Señor no le checa, ¿verdad? A ver, espérate, o eres o no eres, ¿verdad? O estoy yo fluyendo en tu vida, o tú eres el que está fluyendo en tu vida. Y entonces tiene que hacer algo. Por eso encontramos Juan 12:24. Porque aunque nos parezca extraño o difícil de aceptar, Dios nos trae al quebrantamiento por medio del sufrimiento. Ahora sí, como dijo Mario, para glorificarse en nuestras vidas. Porque mientras yo tengo el control, las decisiones, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, Él no puede glorificarse en mi vida. Y lo peor, que las cosas en la vida a mí no me van a salir bien. Y en lugar de que arregle las cosas, las echo a perder. Por eso dice, de cierto os digo. Y ese es otro de los pasajes que a lo mejor no nos gusta mucho. Pero dice que si el grano de trigo no cae, número uno, ¿qué cosa? Que caiga a tierra. O sea, la primerita cosa es, ¿cómo dije? Es que hacía así porque me rechinan las rodillas. Primero, caer a tierra, humillación, doblegarse, rendirse, y luego morirse, morir a mí mismo, morir a mi yo. Si eso se logra, entonces dice que el trigo que no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, este va a llevar mucho fruto. Amén. ¿Le puedes dar la gloria a Dios? Por algo el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y agregó, no nomás crucificado, porque podía estar crucificado, fíjese, sufriendo, pero no quebrantado. ¿Usted cree que haya gente que sufre y no se quebranta? Hasta teléfono le doy. Sufren y la sufren, son bien abnegados. El abnegado es el que sufre y aguanta, pero no se dobla. Pero Cristo, Pablo dice: estoy crucificado, la estoy sufriendo, pero ya no vivo yo. Ahora Él vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Él ahora. Y esa es la victoria nuestra, esa es la victoria nuestra. Solo que en términos generales nos resistimos a quebrantarnos, de una vez le aviso. Nos resistimos a quebrantarnos, nos hacemos el muertito, pero no nos morimos. Y más los domingos aquí en la iglesia, nos hacemos el muertito, ¿no? Aquí todos somos bien cristianos, aunque en el estacionamiento a algunos se les cae la máscara. ¿Sí o no? A la hora de la repartición de los salones, a algunos se les cae la imagen cristiana. Hermanos, nos defendemos, fíjese. Ese es el problema. Nos defendemos con todo lo que podemos. No nos damos por vencidos, siendo que la mejor actitud sería rendirnos, quebrantarnos, para que nuestro Padre pueda obrar por medio de nosotros en su gracia y no en nuestras fuerzas. Otra refuerzo de quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando finalmente llegamos al punto de no confiar en nuestra carne. Cuando podemos declarar:
que no somos suficientes para nada. Esto el apóstol Pablo lo declaró en Corintios también, hablando del ministerio. ¿Quién es suficiente para este ministerio? Pues nadie. Pero nuestra competencia, nuestra suficiencia proviene de Dios. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender que cuando el apóstol Pablo nos deja el reporte de todo lo que le pasó de sufrimiento y cómo se sentía y cómo él creía que hasta se iba a morir, concluye su lista de sufrimientos y tribulaciones con la declaración de que lo que le estaba pasando tenía un propósito. ¿Sabe cómo concluyó el apóstol Pablo la lista? ¿Para qué? ¿Para qué? Y él responde: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que hasta la misma muerte pueda venir, pero que Él sabe resucitarnos de los muertos. Y ahí está, como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, ¿me entiende? Mientras más te defiendas, si eres hijo de Dios, Dios quiere moldearte a su imagen y semejanza. Cristo quiere vivir su vida en nosotros, se quiere introducir en plenitud, pero nosotros, hey, ¿qué? Éitale, decimos ahí en los ranchos, ¿no? Épale, ¿dónde vas? No lo dejamos ser, Malena. Es que digo, ¿dónde vas? Y voltea Malena. Dígale a su vecino: ya ves por qué no estás como debías de estar. Ya es tiempo de rendirse. Hoy es día de quebrantamiento. ¿Entiende? Hoy es día de quebrantamiento. Porque en términos generales Dios está tratando, escuche bien, me oigo mal, pero es correcto. Está tratando con nuestra soberbia. Está tratando con nuestro orgullo. Está tratando con nuestra falsa sabiduría. Está tratando con nuestra autosuficiencia. Y Él dice: eso ya no lo quiero, yo quiero ser yo en ti. Y cuando Él sea en nosotros, pues ya ni tienes que luchar nada, porque Él fluye y fluye y fluye. Con todo eso en nosotros, el Señor no puede obrar. Y por eso el sufrimiento es la herramienta de Dios para que veamos nuestra autosuficiencia. Porque es cuando algunos dicen: no, yo en medio de la lucha, el sufrimiento, me crezco. Pues siendo que debería de ser al revés. Si soy cristiano, me rindo, ¿verdad? Porque hay problemas que los sufrimos pero no nos quebrantan. Es posible sufrir y no ser quebrantado. Quebrantamiento es cuando finalmente llegamos a dejar de confiar en nosotros mismos. Así es que, amados, ya para terminar, es tiempo de dejar de luchar. Es tiempo de dejar de ver cómo sales del problema. Ya no le busques, ya no le intentes, ya no le luches, ya no resistas. Quebrantémonos. Yo he tenido que aprender eso. He tenido que aprender eso. Sí cuesta trabajo, sí cuesta. La pregunta es: ¿pierdo o gano? Gano. Porque entre más me rindo. ¿Sabe lo que hace el Señor? Cumple su promesa. ¿Sabe cuál es su promesa? Pero espérese, todavía no le he dicho cuál es la promesa. ¿Sabe cuál es su promesa? Que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será levantado. Es su promesa. Rendimiento absoluto. Yo te desafío en esta mañana a hacer algo. Renuncia a tus esperanzas, renuncia a tus sueños, renuncia a lo que esperas para el futuro, a lo que esperabas en el pasado. Ya estamos en Cristo, plenos en Cristo. Él va a hacer lo mejor para ti, Él
para mí, para todos. Ya dejemos lo que obre, no con nosotros, dejemos lo que obre en nosotros, porque eso es finalmente la vida cristiana, que Él viva su vida a través de nuestra vida. ¿Qué te parece si esta mañana le dices: Señor, renuncio a toda suficiencia, a toda autosuficiencia? ¿Qué tal si esta mañana le decimos: Señor, renuncio a mi propio orgullo y Padre, te permito que hagas conmigo lo que quieras? ¿Qué tal? Que lo hagamos, que le agregáramos un poquito, ¿no? Porque eso es lo que nos da mucha lata, lo que consideramos que es mi derecho. Que le digamos: Señor, renuncio a todo lo que considero mis derechos, porque batallamos mucho con nuestros derechos y los reclamamos y luchamos por obtenerlos y recibirlos, siendo, es lo que le pasó a los hijos del pródigo. Los dos querían sus derechos. Uno quería todo para llevárselo, y el otro, cuando regresó el otro, se dio cuenta como que no tenía nada, o creyó que no tenía nada, y el Señor le dijo: no, pues sí, todo es tuyo. El que está fallando no era el papá, ya se lo había dado todo a los dos. Al que se fue le dio lo que se llevó, y al que se quedó le dio lo que ahí estaba. Nada más que uno se lo malgastó y el otro no lo aprovechó. Entonces yo puedo ser levantado a mi posición de lo que soy y recibir lo que me pertenece sin tener que reclamar mis derechos. Entonces decirle: Padre, renuncio a todo lo que considero mis derechos y acepto ser quebrantado. Renuncio a toda confianza en mi propia habilidad para manejar mi propia vida, y te ruego que tú vivas tu vida a través de la mía. ¿Está dispuesto? ¿Sí le gustaría hacer la oración? Bueno, nada más los que de plano lo quieran, se pone de pie. Voy a hacer la oración y usted me sigue. Es muy personal, No se pare porque todos se pararon. Ay, ¿qué van a decir que yo no me quebranté? Pues puede ser también, Acuérdese que luego nos hacemos los muertitos. Que Dios nos dé esa sensibilidad para entenderlo. Tienes pruebas, tienes luchas, tienes angustias. ¿Se van a acabar cuándo? Cuando ya dejes de luchar. La gente me pregunta: Paz, ¿cómo está sobrellevando la vida con la paz? Pues ya me quebré, ya no dependo de mí. Sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que Él haga lo que quiera, con la paz y conmigo. Somos propiedad absoluta de Él. Yo podría sostener a la circunstancia de mi paz con mis fuerzas. No, lo intenté, pero no funciona. Nada más pregúntate: ¿qué estás tratando de levantar? ¿Qué estás tratando de sostener? ¿Cuántas luchas que te están haciendo sufrir? ¿Cuántas cosas que te están haciendo sentirte mal, hasta con la ausencia de Dios? Hasta como que te falló el Señor, siendo que no. Lo único que espera es: está bien, Señor. Como decía la chachita, traes puñal. Me rindo. Padre, aquí estamos, tu pueblo, esta mañana. Venimos, Señor, de todo nuestro corazón a rendir nuestra voluntad, nuestra suficiencia, nuestra sabiduría, nuestras capacidades intelectuales, nuestra fuerza, nuestra voluntad,
nuestra inteligencia. Señor, yo renuncio a todas mis esperanzas, a todos mis sueños del pasado, presentes y futuros. Yo renuncio a mis deseos de ser aceptado por lo que quiero hacer o por lo que hago. Yo renuncio, Padre Santo, a todo lo que representa mi voluntad en contra de la tuya. Y te pido, Señor, te autorizo para que entres a mi vida, hagas todo lo que quieras hacer conmigo o por medio de mí. Glorifícate, Señor, a través de mi existencia. Señor, renuncio a todo lo que considero mis derechos, que tanto he luchado por ellos y tanto los reclamo, sin darme cuenta que absolutamente estoy en la posición de hijo y lo tengo todo en ti. Gracias, Padre, porque ahora entiendo por qué viene el sufrimiento, por qué viene la lucha, por qué vienen las pruebas. Lo que has buscado, Señor, es que quebrante mi corazón, que renuncie a mi confianza, que deje de confiar en mí mismo y en lo que soy o en lo que puedo. Así es que, Señor, hoy me declaro quebrantado delante de tu presencia. Ya no voy a luchar contra corriente. Acepto que el sufrimiento, los problemas, puede ser lo mejor que me esté sucediendo, porque estás trabajando para quebrantar ese yo tan duro que no me deja que tú fluyas plenamente en mi corazón. Aquí estoy, Señor, rendido para la gloria de tu nombre. Por Cristo, mi Señor Jesucristo, lo declaro. Amén. 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 Me llegó así un versículo: espera en Él, Él hará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Yo sé que hay personas que nos visitan. Lo que usted acaba de escuchar, sufrimientos, luchas y angustias, es para todo el ser humano. Pero también usted acaba de escuchar que para los que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, las cosas pintan mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Así es que yo te invito en esta mañana, porque por algo te trajo Dios con nosotros, a que te rindas a Jesucristo, a que esta mañana tú le entregues tu corazón y tu vida misma y empieces a ser quebrantado y ponerte al 100 bajo su dirección y bajo su voluntad. ¿Cómo le hago, pastor? A través de una oración. Yo voy a hacer la oración, tú la sigues con un corazón sincero. Vamos a ayudarte entre todos, amén. Si trajiste un invitado, acércate y ayúdale a hacer la oración, porque hoy te invitamos a entregar tu vida a Cristo. Primer quebrantamiento de tu vida en este día. Señor Jesús, te agradezco que me has traído esta mañana a esta iglesia. Te agradezco las palabras que estoy oyendo. Ahora sé que lo que buscas es que yo me rinda a ti. Padre Santo, reconozco que he sido rebelde, desobediente, que no he buscado tu presencia, y también reconozco que entonces el resultado de mi vida no ha sido bueno. Pero hoy comprendo que si me rindo y me quebranto a ti, Señor,
tú podrás vivir tu vida victoriosa a través de la mía. Te pido entonces que aceptes la petición de que me recibas en tu mano divina y poderosa. Que aceptes entrar a mi corazón, Señor, porque hoy te recibo como parte de mi propia vida, como Dios, como Señor, como Salvador. Perdona mis pecados, Padre Santo. Perdóname toda la maldad de mi existencia. Perdóname por los que he herido, por los que he lastimado en mis intentos de ser yo. Ahora te pido que me aceptes, me perdones y a partir de este día hagas lo que tú quieras hacer conmigo, porque me quebranto a ti y me rindo a ti de todo corazón. En tu nombre precioso, amén. Amén. Esa es la oración de entrega. La pregunta: ¿habrá alguna persona que hizo esta oración de todo corazón por primera vez en esta mañana? ¿Quieres levantar tu mano? Decir: sí, yo me quebranté a Cristo hoy en esta mañana. Gloria a Dios por esta mano levantada. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dice: yo me rindo al Señor? Allá está otra mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo no sé cuántos invitados tengamos, pero hoy es el día. Dios le bendiga. Gloria a Dios por esa determinación. Las cosas van a empezar a cambiar, porque ya no vivo yo a partir de ahora. Ahora Cristo vive en mí. Esa es la diferencia. ¿Alguien más haya hecho esta oración y dice: yo levanto mi mano como señal de recibir a Cristo en mi corazón? Si no es así, por favor, pasen las personas que levantaron su mano. Les pedimos a los consejeros que pasen y les recibamos. Vamos a orar por ti. Te vamos a poner en las manos de este Dios bueno y maravilloso. Gracias por este varón que aquí viene, ¿verdad? Él no lo vi que levantó su mano, pero aquí está presente. Gloria a Dios. Alguien más levantó su mano. Por favor, pase con una de las consejeras. Me atrevo a decir: puede ser que hiciste la oración, estás luchando. Yo sé que es una lucha, porque una cosa es yo y otra cosa es Él, pero Él en nosotros es la esperanza de gloria. Así es que te invito que, aunque no hayas levantado la mano, por favor pases y te rindas al Señor en esta mañana. ¿Habrá alguien? Puedes decirle a tu invitado: te animo a pasar, ándale, y lo acompañas. Ahí viene otra persona. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor lo está haciendo. Ahí viene otra hermanita. Gloria a Dios. Ahí viene otro joven, otro varón. Gloria a Dios. El Señor toca las vidas. El Señor toca los corazones. Es tiempo de quebrantamiento. Tiempo de renunciar a ese yo que tanta lata nos ha dado, que ha hecho sufrir a otros y nos ha hecho sufrir a nosotros mismos. ¿Alguien más? Me atrevo, ¿verdad?, a decir: si alguien más. No cerrar la oportunidad de que este día el Señor haga la obra completa en tu vida, en tu corazón. A lo mejor has batallado mucho, te han hablado mucho de Cristo, pero hoy más claro, el Señor no pudo hablar a tu corazón. ¿Está pasando? ¿Está usted pasando? Ah, no, mi hermano viene de apoyo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Si no es así, extiende su mano hacia nuestros hermanos y hermanas que han pasado al frente. Les imponemos manos. Es un toque de Dios para su vida. Declaramos que en este momento, por la gracia poderosa de Jesucristo, ellos son recibidos en la familia de Dios. Y finalmente pasó uno más. Gloria a Dios. Lo recibimos con todo nuestro corazón. Le encomendamos a la gracia divina de nuestro Padre Celestial. Y hoy declaramos que tanto los que ya conocemos como ellos
le vamos a permitir al Señor vivir su vida a través de la nuestra. Que ya no vamos a resistirnos con nuestra idea, con nuestra sabiduría o nuestra voluntad a nada. Porque el sufrimiento se va de nuestra vida cuando dejamos de resistir. Y cuando nos quebrantamos y nos rendimos, Él arregla las cosas. Padre, en tu nombre precioso están esas personas. Conforme a tu promesa, que sepan que son perdonados. Y conforme a tu promesa, que a partir de hoy comienzan una nueva vida con Dios. Y que a partir de hoy tienen la bendición de la vida eterna. En tu nombre precioso. Amén. Amén, amén.